Escuche el análisis más profundo en el tema migratorio en podcast Radio América HN, con nuestra nueva entrega Dimensión Migratoria, Desplazamiento más allá de las fronteras, episodio 7 con Ricardo Puerta, experto en migración, moderado por el periodista Lesman Morazán Reyes. Ultra Serenerbón bebible, energizante y antiestrés. Potencia tu mente, olvídate del estrés y dale energía a tu cuerpo. Todo lo que tenés en mente es posible con Ultra Serenerbón. Serenerbón, activamente. Bienvenidos a un nuevo podcast de Dimensión Migratoria 2024, Desplazamiento más allá de las fronteras. Me complace en esta ocasión presentarles a un personaje versado en la temática migratoria, Ricardo Puerta, cubano-americano, pero muy conocedor de la idiosincrasia de nuestro país. Ricardo, bienvenido. Gracias. Al podcast de Radio América. Bueno, un honor estar contigo aquí y vamos a ver en qué consiste la diferencia. Así es. Bueno, Ricardo, entremos en materia. Desde el sector oficial se nos está vendiendo la idea que los flujos de migrantes de Honduras hacia el norte de América y hacia otras naciones como España han bajado. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Eso es que están tomando los datos en un sitio donde no se está reflejando la realidad como se debe reflejar. Por ejemplo, en estos momentos, en la frontera que hay entre México y Estados Unidos, el número de hondureños que pasa ha sido sustancialmente menor que la tendencia que se tenía. Pero no te dicen cuántos hondureños están estancados en estos momentos en México esperando que la frontera se vuelva a abrir para llegar de molote otra vez tipo caravana y pasar como siempre han pasado. Y si no pasan por la buena, pasan por las malas. O sea, o se pasa por los lugares legales o se pasa por los puntos ciegos. Pero la frontera de Estados Unidos con México, en esas condiciones que ya dicen, ahora vamos a aflojar, es un queso por los huecos que tiene. No está totalmente controlada. Y eso sucede adrede, eso no sucede aleatoriamente. Eso es parte de la política norteamericana. ¿Usted nos quiere decir que hay una gran cantidad de hondureños en México? Yo te diría que en estos momentos la diferencia del que no pasa por la frontera, hay mucho más gente allá adentro en México esperando para pasar, porque se están acumulando. Y evidentemente es posible que a medida que nos acerquemos más a la fecha de votación de las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos, eso sea, entre comillas, más flexible, más fácil de resolver. Otro argumento que se nos da desde el gobierno es que ya no hay caravanas en el país. Sí y no. La caravana se puede improvisar en cualquier momento. Mientras que haya gente acumulada esperando pasar, la caravana se puede organizar en 24 horas. ¿A su criterio entonces los flujos se han mantenido? Se han mantenido la acumulación de los flujos. O sea, las causas están allá adentro todavía. Lo que no están en la frontera están dispersas en el territorio mexicano, esperando que la frontera se abra. Y la frontera, no sé, pero tiene más de 10 puntos distintos para pasar. ¿Nos están mintiendo entonces desde el sector oficial? Yo no diría mentira porque yo no soy predicador, pero yo te diría que lo que está pasando en realidad, eso es lo que no se discute. ¿No le estamos apostando a las verdaderas causas que provocan la migración? No, sí le estamos apostando a las verdaderas causas, pero no la estamos comentando públicamente. Por ejemplo, la cantidad, vaya, te voy a poner otra imagen que la cantidad de niños solos que se van. Eso es mentira. Los individuos, los niños solos se van acompañados desde que salen de Honduras, en combinación con un coyote y con un cliente del coyote. El cliente del coyote le dice al coyote, oye Ricardo, tú si te doy un menor de edad, me lo puedes acompañar hasta la frontera de México, ¿y qué me vas a descontar con lo que me estás cobrando? No, te voy a descontar $300 menos, dámelo. Entonces toda la travesía, ese niño está acompañado. Cuando llega a una frontera con Estados Unidos, como hay un principio en frontera de Estados Unidos que es que si pasa un menor, automáticamente hay que dejarlo pasar. No se puede rechazar. Un menor no se puede deportar. Inmediatamente que el menor se pone visible en una frontera legal, automáticamente está protegido por la ley. Eso no te lo dicen. ¿Tú sabes lo que te dicen?
que esos niños viajan solos desde que salen de Honduras. Eso es mentira. Bueno, cuando hablan de niños solos, no será en referencia a sus familiares, que no van con los familiares, pero sí van con los coyotes, con las redes. Y van con una persona que ellos no conocen, que les sirve de compañero, y probablemente sea una persona amigable para ese tipo de función que tiene. ¿Hay autoridades involucradas en el tráfico Por de personas? supuesto. Todos los actos de corrupción que hay en Honduras están legalizados por las autoridades. Siempre las autoridades tienen una cuota de participación en eso. Es como si fuera el peaje que tienen que cobrar. Y eso sucede. Bueno, mira, ¿qué estamos discutiendo ahora legalmente? La complicidad que tiene la policía con la corrupción, la complicidad que tiene Cancillería con la corrupción, la complicidad. Por favor. Estamos hablando de altos funcionarios involucrados en esto. La corrupción siempre es de arriba para abajo y de abajo para arriba. O sea, en ese sentido, a lo mejor empezó abajo, subió, se legalizó y ahora trabaja. Y estoy pensando en cuando estaba de presidente Juan Orlando. Juan Orlando tenía la capacidad, y Juan Orlando es un tipo brillante, independientemente de que sea un ladrón o lo que sea. Moralmente, yo no estoy hablando de su moralidad, estoy hablando de su inteligencia, un tipo brillante. No es tonto. Juan Orlando tenía la capacidad de estarle jugando el juego migratorio a los gringos, entregarle personas que ellos estaban buscando y al mismo tiempo usar el dinero de la corrupción para fomentar la democracia. Sí. ¿Qué piensa de aquellos ahora altos funcionarios, diputados? Hay otros que son ministros asesores, que cuando surgieron las caravanas se declararon defensores de los derechos de los migrantes. Pero ahora están en zona de confort. Bueno, estaban buscando el espacio en el cual se podían mover y cobrar la cuota de poder. O sea, la corrupción es parte del funcionamiento legal de un gobierno. O sea, ¿a usted no le extraña ese tipo de conductas? No, es como si tú me dijeras, oye, somos pecadores. Todos somos pecadores. ¿Pero el pueblo debería de seguir respaldando a esta gente? No, eso es una decisión. Democráticamente yo tengo la decisión de venderme, de ponerme neutral, de ser izquierdista, derechista. O sea, desde un punto de vista ético todo el mundo es democrático. Porque nadie va a decir, oye, tú estás en contra de tu propia libertad. Imbécil, no digas que no. Tienes que decir que sí. No, tampoco me digas que sí. Depende. Sí. ¿Qué piensa del manejo de la política exterior de Honduras en Washington? No en Washington. En general es esquizofrénica. Voy a ser injusto con lo que voy a decir porque no es del todo cierto. Pero es probable. Es más probable dependiendo de las circunstancias. Es interesante la declaración que hacen, sobre todo la presidenta de Honduras, cuando sale de Honduras y cuando está en Honduras. La declaración que hace en términos de qué es su gobernanza, cómo usted gobierna en este país, cómo le hace para mantener el poder, etc. Y cuando tú agarras los dos patrones que hay distintos, y cuando está afuera es un patrón que está alineado con Cuba, Nicaragua, Venezuela, yo te diría toda la parte socialista que hay, incluyendo Vietnam, que es un ejemplo de socialismo entre comillas atractivo. Digo entre comillas que hay gente que está de acuerdo con eso, que tú dices, ¿cómo es posible que esta persona piense así y en Vietnam piensa de esta forma? Entonces, desde ese punto de vista, estamos hablando de un individuo que cree en la democracia, en la libertad, y tiene una serie de principios. Y ahora viene el punto que hacia afuera lo puedes poner en una etiqueta política y hacia adentro lo tienes que poner en otra etiqueta política. Sí, y esa identificación o vinculación de la presidenta con esos países que usted ha referido, ¿cree que han afectado para que a esta altura no tengamos una respuesta a la petición de un nuevo TPS por ETA y OTA que golpeó fuertemente a Honduras? Eso es explicarme la salud de una persona por un grano que tiene aquí en el cuello.
desde ese punto de vista, en estos momentos, esa parte esquizofrénica le da alimento político a dos audiencias distintas. La audiencia socialista exterior y la audiencia capitalista democrática interior. Aunque eso parezca contradictorio, y por eso te digo que es esquizofrénico, en el sentido de que es como si yo cogiera la cabeza tuya, la partiera por la mitad y te pongo un color rojo en un lado y te pongo un color azul en el otro. Y los dos están ahí dándole vida a ese cerebro. Esa es la situación que tenemos. Sí, se la planteo más así en concreto. ¿Por qué cree que los Estados Unidos no ha hecho una redesignación de un nuevo TPS para Honduras? El día que lo haga es un detalle, pero el punto aquí es el siguiente. Cuando tú planteas así, de esa forma, la coyuntura que estás tratando de decirme, estás cometiendo, a mi modo de ver, un error de análisis. Tú me tienes que plantear eso partiendo de una situación global. ¿Cuál es la situación global? Que en estos momentos Estados Unidos está luchando por la hegemonía mundial contra China, siendo al mismo tiempo un enemigo de la política exterior de Rusia. Estados Unidos no tiene esa capacidad para mantener esos dos frentes que sean compatibles. Entonces, desde ese punto de vista, lo que te estoy diciendo es que mientras que Estados Unidos sea un enemigo de Rusia, que entre paréntesis, en el siglo pasado se disolvió la Unión Soviética. Y en ese sentido, Gorbachev y Reagan, etcétera, etcétera, hay que darle crédito. Entonces, desde ese punto de vista, hazme la pregunta. En ese contexto, ¿qué significa el TPS? Te estoy diciendo que es como si tuviera un grano en el cuello, ¿entiendes? O sea, háblame del problema hegemónico, geopolítico, de la lucha por la dominación internacional. Y en ese contexto hazme las preguntas de migración, no me las hagas. ¿Y ahora qué hacemos con el TPS? Eso es como si tú fueras al médico y dijeras, oye, mira, yo vengo aquí para que en el dedo gordo del pie, que tengo un grano ahí, si quieres me lo chequea a ver qué tengo de salud. ¿Cómo explicar que a ciudadanos venezolanos y de Sudán han sido beneficiados con alivios migratorios por parte de Washington? Eso forma parte del juego que hay que hacer con Venezuela. Acuérdate que Venezuela es una reserva petrolera que Estados Unidos necesita. Con todos los conflictos que hay, con todos los 7 millones, vamos a poner 8 millones de venezolanos que se han ido del país, Venezuela todavía sigue siendo un factor decisivo en la política exterior norteamericana. Primero, por el potencial de petróleo que tiene. Y segundo, por los fondos internacionales que tiene en los distintos organismos internacionales, que son miles de millones de dólares. ¿Cómo califica el servicio consular hondureño? Bueno, yo no tengo una formación para decirte cómo lo califico, pero lo que sí sé es que si yo quiero tener un puesto en la Cancillería hondureña y fuera hondureño, tendría que cumplir una serie de requisitos de lealtad, no de capacidad de Cancillería. O sea, está lleno de incapaces, ¿nos quiere decir? No, está lleno de gente que son leales a una serie de agentes y que en segundo nivel, en segunda opción, en segundo rango, tienen el aspecto de capacidad para el puesto que te van a dar. Pero eso no está al frente, eso es secundario. Lo principal es qué lealtad tienes con el grupo de poder que hay en estos momentos al frente del gobierno. Si eres leal, y lealtad puede ser, y hay mucha gente inteligente allá adentro, no son tontos, pero el punto que esto que está sucediendo, que la gente inteligente que está allá adentro no son los que hablan. Sí. ¿Esa lealtad se traduce en obediencia plena, total? No, yo no creo que haya obediencia plena total, pero es una conveniencia de ambas partes. Si tú haces esto y yo hago esto, los dos nos estamos beneficiando, sigamos en el juego. En relación al gobierno pasado, ¿no? Y el anterior, y el anterior también. A ver, vaya, vamos a hablar de algo que ya no tiene discusión. El narcoestado que tenía Job. Eso funcionaba al mismo tiempo que estaba cooperando con Estados Unidos para luchar contra el comunismo, el socialismo, toda la matraca. ¿Entiendes? Y entonces en ese sentido
lo que hacía el gobierno formaba parte de dos escenarios distintos. Por un lado estoy aquí con los gringos cooperando y por el otro lado uso el dinero del narcotráfico para fomentar la democracia hondureña. Y ahí había dinero para la campaña política, que eso sobraba. Entonces, qué interesante que el dinero que salía del narcotráfico era para fomentar la democracia hondureña, fíjate. Ultra Serenerbón bebible, energizante y antiestrés. Potencia tu mente. Olvídate del estrés y dale energía a tu cuerpo. Todo lo que tenés en mente es posible con Ultra Serenerbón. Serenerbón, activamente. ¿A su criterio desapareció el narcoestado? ¿Ya? No, desapareció, que estaba arriba, pero el narcoestado sigue funcionando. Mira lo que está saliendo. Y la gente que ha brincado de partido de un lado para otro. ¿Por qué? Porque se acabó el negocio donde estaban antes y ahora están buscando otro nuevo negocio en otro lado que antes no tenían, pero que ahora es necesario, porque ya cerró la pulpería de este lado. ¿Honduras sigue siendo un narcoestado con distintos actores? El narcoestado que fomentó Juan Orlando no está del todo desmantelado. Y funciona muy bien. ¿Y la embajada de los Estados Unidos está bien, informada? Gracias, bien, gracias. Mi embajada. Sí. Usted es ciudadano americano. Gracias a Dios. Sí. No sé si Dios es gringo, no te estoy diciendo eso. Pero cuando lo dice bien, gracias, lo dice en un tono irónico. Y real, al mismo tiempo. Complaciente. Bueno, no, yo soy muy inquieto. El cerebro me funciona analíticamente en unos planos que no domino. Así que en ese sentido siempre me cuesta trabajo aceptar la limitación mental que tengo. Sí. ¿Usted ve a más expresidentes hondureños extraditados hacia Nueva York? No como está Job. No creo. O sea, las figuras que son deportables no tienen esa categoría de maldad y de inteligencia que tiene Juan Orlando. Juan Orlando es un tipo brillante. Independientemente de que sea brillante para lo malo y lo bueno, es un tipo brillante. En el tema de la reunificación familiar, ¿qué estadísticas maneja? Porque se habla que hay muchas familias hondureñas que ya abandonaron prácticamente el territorio nacional. Mira, esto que te voy a decir es discutible. Pero si me pones contra la pared ahora y me dices, de todas las opciones migratorias que hay, ¿cuál es la más recomendable? Y te voy a contestar. Hay una que es más recomendable, que es la migración temporal, circular y que se repita por varios años. Mira a ver toda la carne que le puede sacar a eso. Migración temporal, circular y que se repita por varios años. Y esa migración temporal y circular es por razones laborales. Estoy buscando chamba afuera. Que puede ser 8 meses de los 12 meses y entonces vengo aquí, vengo de vuelta a Honduras a finales de noviembre y me vuelvo a ir en marzo o abril del año que viene. Y eso lo repito varios años. Con un empleador que estoy satisfecho o por lo menos tolero la relación de explotación que tengo con él o con ella. ¿Conecta con España esas características? En España, además de eso, está el atractivo cultural, que no cabe duda de que es ventajoso. Que para empezar, no tienes problema de idioma. Aunque evidentemente si estás en la zona vasca, lo que están hablando es vasco y tú no lo entiendes, o te vas a la zona catalana, etc. O sea, hay sitios donde hay, por así decirlo, lenguajes oficiales que no es el español. Pero aún en ese sitio, si tú hablas español, no tienes problema. Sí. Ricardo, el envío de remesas actualmente representa el 27% del Producto Interno Bruto de Honduras. Para el país, para Honduras. ¿Cómo interpretar? ¿Qué lectura tiene a eso? Eso compite favorablemente con la inversión extranjera que no tenemos. Yo te diría que en términos de sangre, te da para sobrevivir la situación de atraso que tenemos en cuestión de desarrollo. O sea, si no existieran las remesas, esto sería un caos, peor que lo que está ahora. Pero las remesas nos mantienen con unas expectativas
manejable ante el futuro incierto que tenemos. Ahora, hemos visto y conocido de estudios que establecen que esas remesas, si bien es cierto, son un fuerte colchón para la economía hondureña, solamente ajustan para la subsistencia, no para ir más allá a hacer inversiones. Y ahí no. Hay inversiones, pero no al nivel que quisiéramos. Pero hay inversiones. Yo te diría, estoy de acuerdo que es más bien mantenimiento, que es lo que estás diciendo. Consumo. Satisfacción de necesidades básicas. Sí, sobrevivir el diario. No tener lujo, pero de vez en cuando tener algo de lujo, etc. O sea, estamos viviendo con un concepto de clase media baja, no de clase media media, que sería Honduras ya con más desarrollo. Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría que hay gente que, aún con las limitaciones que existen, prefieren quedarse en el país viviendo de la remesa que entrar en una situación migratoria como la que yo estoy diciendo que es favorable, que es la temporal circular. Entonces, y en eso hay, yo te diría, los datos no los tengo, pero si me dejas adivinar, hay más del 20% de la gente que recibe remesa que está satisfactoriamente aceptable de la situación. O sea, ¿estás de acuerdo con lo que estás? Sí, estoy de acuerdo porque sobrevivo. Sí. Bueno, estadísticas del Observatorio de las Migraciones de la Universidad, en un monitoreo que se hizo a nivel de colegios secundarios referentes del país, establecieron que 6 de cada 10 alumnos consultados, 6 están con su chip, con su mentalidad en el norte de América. Sí, yo vivo en Honduras y parte de mi vivencia en Honduras es tener la mentalidad que tengo en Estados Unidos. Tengo un fondo de retiro que si no yo no pudiera vivir aquí. Vaya. ¿Y eso es bueno o malo para el país? Bueno, es que bueno. Los jóvenes estén conectados en otras naciones. Mira, hoy en día el concepto de vivir aislado, nacionalista, pasó a la historia. Y la prueba es el celular. O sea, hoy en día yo puedo ahora mismo hablar con quien tú quieras, en la situación que tú creas, en una coyuntura de inserción que me ponga por muy raro que sea. Y si no lo consigo en una llamada, lo consigo en menos de 3 llamadas. Entonces, desde ese punto de vista, hoy en día se vive globalmente. Vivimos en un terreno plano, donde esto nos ha uniformado en el sentido de que el mundo yo lo tengo aquí a la mano. Y eso a la mano puede ser, ¿qué quieres? ¿Que hable en España? Yo te lo consigo. ¿Que hable en Estados Unidos? ¿En qué estado quieres? Y puede ser que con 3 o 4 llamadas resuelva lo más puntual que me diga. Entonces, estamos viviendo en un mundo globalizado. El concepto del nacionalismo, el concepto de vivir centrado en la vida de un país, eso pasó a la historia, ya eso no existe en estos momentos. El migrar es un derecho humano. ¿Esa es una premisa utópica? No, yo creo que, la evolución humana te lo garantiza en el sentido de que el ser humano siempre ha tenido grupos migrantes, aunque el que hay ahora es, redondeando números, es que no más del 4% de la población nacida en países viven en el país de origen. Solamente el 4%, o sea que el 96% de la gente vive y se queda donde nació. Sí. Bueno, me llamó la atención, usted es ciudadano americano. Afirmativo. ¿Y vota en los Estados Unidos? Sí, señor. Para los en los Estados Unidos no, aquí. Desde acá lo hace. Para los intereses de la comunidad migrante hondureña, ¿conviene que gane Trump o Kamala Harris? Desde el punto de vista de pensar en una política de gobernanza con respecto a migración, o sea, cómo el gobierno próximo va a manejar migración, yo prefiero que gane a Kamala. Trump es un individuo conflictivo, no tiene una propuesta migratoria, pero lo que le gusta es
ponerse a la contraria de quienes dicen la migración tiene esto bueno. Una vez que tú le digas a él, ya él está a la defensiva en ese punto. Y no importa lo que tú hables, él siempre va a estar en contra de lo que sea. Para él los migrantes son bandoleros, traficantes de droga, gente que son irregulares en la vida moderna, que no tienen valores, etc. Si él se aplica esa misma ética a su conducta, nada más que tiene 34 delitos que estaban esperando ser juzgados, pero yo no tengo 34 delitos y él sí. Sí. Que en ese sentido, la comparación conmigo o con un ciudadano cualquiera es compárate con él. Bueno, él en sus ofertas de campaña, que fueron ya aprobadas y respaldadas por la Convención Republicana, ahí aparece un plan masivo de deportación de migrantes. Sí. ¿Usted cree que lo va a cumplir si llega a la Casa Blanca? No, eso es relaciones públicas. La prueba es que cuando estaba de presidente no lo hizo. ¿Es demagogia? No, es política. Es que, oye, hace falta presentar un plan migratorio para que la gente vote. Pónmelo ahí, vamos, gente. Yo tengo uno ya, no te preocupes. Dame 15 días que yo te lo doy. No hay problema. Una cosa es cumplir con la formalidad de tener un plan y otra cosa es ejecutarlo. Sí. ¿Cómo interpretar que tanto republicanos como demócratas Puerta han ofrecido una reforma migratoria amplia? Pero hasta el momento no ha existido nada de ello. Es que tiene que... Primero, el sistema económico, político, social de Estados Unidos tiene, oye, esto es lo que te voy a decir, tiene necesidad de todos los años, traer por lo menos 1 millón de inmigrantes nuevos para cubrir los puestos que no se pueden cubrir laboralmente con la gente que está allá adentro. En otras palabras, si yo no traigo nuevos inmigrantes cada 12 meses, se pierden puestos de trabajo porque la gente que está allá adentro estarán explotados todo lo que tú quieras, pero no quieren salir de esa situación. Y hay un estudio muy interesante de los migrantes ilegales, indocumentados que hay en Estados Unidos, con un promedio de 10 a 12 años viviendo en Estados Unidos en esas condiciones. Y esa gente, el sistema ni los legaliza ni los deporta. Vaya, ahí lo tiene. Y Trump dice que son 17 millones y es posible que él tenga razón. Ahora, ¿él los va a quitar? No. ¿Por qué? Porque hay empleadores que votan por el Partido Republicano o votan por el Partido Demócrata, que quieren que esa gente se quede ahí. Y el individuo que está ahí, si es hondureño y tú le dices, oye, ¿qué tú prefieres? No, si me voy para Honduras estoy peor. Prefiero que me exploten en Estados Unidos. Con esta explicación nos deja clara la película que las empresas y la economía estadounidense se ve beneficiada de la migración irregular. Lo firmo, ya lo dijiste mejor que yo. ¿Cuál es el próximo tema? El trabajo temporal. Puerta, ¿por qué no? ¿Dónde es el trabajo temporal? ¿Aquí o allá? Allá, en Canadá, Estados Unidos, en España. Si sigues el esquema que yo te doy, todos los trabajos deberían de ser temporales. Porque yo te digo, migración circular, temporal y circular. Temporal, menos de 12 meses cada año. Circular, repetitiva, cada año. Con el mismo empleador, si es posible. En el mismo sitio, si es posible. Pero siguiendo el hilo de esa explicación, entonces a estos países no les interesa aumentar el trabajo. ¿Quiénes son estos países? Bajo ese esquema, Estados Unidos, Canadá y España. No, y Honduras. Si tú le no, quitas... es que usted nos está diciendo que las empresas sí pagan menos salarios, explotan más a los y el trabajadores. Y el explotado prefiere quedarse siendo explotado en Estados Unidos que regresar a su divino país para quedarse desempleado. No. Esa es la realidad. Oye, es que tú estás presentando un esquema que siempre se pierde. Esa es la realidad. Porque tú quieres siempre ganar. Sí. Ricardo, en el orden de prioridades, de acuerdo a los últimos estudios, usted está muy involucrado en la temática. En el orden jerárquico, ¿cuáles son los factores que más están influyendo para que nuestra gente se vaya de Honduras? El desempleo. Es el primer lugar. La reunificación familiar.
el desempleo lo pondría en primer lugar. La reunificación familiar. O sea, ya yo tengo gente afuera que si yo me voy, va a llegar un momento que yo vivo mejor allá afuera que aquí. Factores de educación y salud. Educación para los menores, salud para los viejos. Vivir en un país donde realmente la tecnología que tienes a la mano está no necesariamente al frente del mundo, pero está entre los países que tienen una situación agradable desde un punto de vista tecnológico, sobre todo en información y comunicaciones. Sí. Yo puedo vivir en cualquier parte de Estados Unidos y estar al día de lo que está pasando en Yamaranguila, que es el sitio donde yo nací, viví toda mi vida y de ahí yo me fui para Estados Unidos. En Yamaranguila. Te estoy poniendo Yamaranguila, sí, para ponerte en cualquier sitio de Honduras. Y es cierto que hay lugares en el interior del país que ya no tienen población económicamente activa, que solamente se han quedado con los adultos mayores porque se han ido. Esa sangría existe a nivel de todos los municipios de Honduras, que evidentemente mientras más urbano, la población tiende a irse con más facilidad, mientras más rural tiende a quedarse. ¿Dónde se ve más ese fenómeno? En las áreas urbanas, San Pedro, La Ceiba, coge Comayagüela ahora, Comayagua por el asunto del aeropuerto internacional. O sea, ya no es Comayagua, ya es el aeropuerto internacional de Honduras, que probablemente sea el aeropuerto estrella de Honduras, el único que hay que tiene esa categoría. Bueno, ha sido un enorme placer compartir con Ricardo Puerta, experto en temas migratorios. Lo hemos tenido en esta nueva entrega de Dimensión Migratoria 2024, desplazamiento más allá de las fronteras. Ultra Serenerbón bebible, energizante y antiestrés. Potencia tu mente. Olvídate del estrés y dale energía a tu cuerpo. Todo lo que tenés en mente es posible con Ultra Serenerbón. Serenerbón, activamente. Escucha este y todos los episodios en Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast y en www.radioamerica.hn. Podcast Radio América HN.